No existió violación del derecho a la defensa. Fue la conclusión a la que llegó el juez de la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer en Cuenca, Carlos Herbes, que negó la acción de protección presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Yo creería que es una decisión bastante errada, pero nosotros simplemente vamos a actuar en derecho y por lo tanto acabamos de impugnar, de apelar, fundamentaremos la apelación para que podamos volver a debatir en un segundo momento ante la Corte Provincial. La apelación ha sido expresada de forma inmediata y se resolverá en la Corte Provincial de la SUAY. Mientras tanto, Iván Saquicela continuará suspendido hasta el 18 de agosto. Corresponderá conocer en el recurso a la Corte Provincial de Justicia. La Corte Provincial de Justicia tendrá que pronunciarse sobre la decisión del juez que el día de hoy ha emitido la sentencia, la cual, insisto, está apegada a derecho y cuenta con todos los parámetros de motivación. El Consejo de la Judicatura tomó esta decisión porque el titular de la Corte tiene en su contra 2 denuncias por presunta negligencia manifiesta que podrían terminar en destitución. Pero a la par, Saquicela también está envuelto en un conflicto por la presidencia del Consejo de la Judicatura que fue ratificada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El doctor Saquicela nos envió una terna y tenemos que cumplir con elegir de la terna de él. Está equivocadísimo. Nosotros tenemos que tomar decisiones amparadas en derecho y parte de eso es esperar el tiempo que sea necesario a que la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de interpretación de la Constitución, nos dé guía de cómo el Consejo tiene que designar esta autoridad. Las denuncias en contra de Iván Saquicela corresponden a una interpuesta por Freddy Carrión, ex defensor del pueblo, debido a una supuesta demora en el trámite de la recusación que presentó en su caso por violencia sexual. La suspensión seguirá, conforme lo ha resuelto el Pleno del Consejo de la Judicatura, por los 3 meses que establece, hasta que se resuelva en la Corte Nacional lo que corresponde. Otra denuncia la presentó el abogado Alex Guamán por el presunto retraso en el trámite de extradición de Rafael Correa. Días después desistió de ese reclamo y posterior a ello presentó una acusación de tipo penal en contra de Saquicela. Mediante este comunicado, el COE cantonal de Guayaquil dio a conocer que existe incremento de casos de COVID-19 e influenza en la urbe. Por lo tanto, exhortó a la ciudadanía a continuar usando mascarilla en lugares cerrados y transporte público. No es tampoco el incremento. Laboratorios confirman el incremento de positividad. Se asegura que el aumento de casos se registra desde la primera semana de mayo y se reitera que el grupo etario contagiado con COVID es variado. Hace un mes y medio atrás andábamos con un 2% de positivo. Actualmente andamos con un 19 al 20% de positivo. También tenemos niños, tenemos entre 15, 20 años, de 20 a 40 años y pacientes también mayores de edad. Desde los hospitales municipales como el Bicentenario de Guayaquil afirman que a inicios de mes, en esta casa de salud se atendían de 2 a 3 casos de COVID-19 semanales y que actualmente con el incremento de casos la cifra se duplicó. Ahorita tenemos cerca de 2, 4, entonces la tendencia parece que hay una discreta elevación. ¿Tienen quizás algo en común los pacientes que vienen acá al Bicentenario, al Hospital Bicentenario por COVID-19? Es decir, son estudiantes de colegio, de universidad o quizás han estado fuera del país. Bueno, la gran mayoría de los gestos que he podido notar es que son pacientes igual adultos mayores, que a pesar de que están con sus vacunas, en la gran mayoría con esquema completo, pues presentan síntomas pero leves. Entre tanto, en las clínicas privadas de Guayaquil, la situación es similar. Antes de mayo, es decir, en abril, teníamos alrededor de 0 casos y de vez en cuando un caso de COVID en consulta externa. Ahora tenemos grupos familiares que van a atenderse COVID, es decir, grupos de 3, de 5 personas. Epidemiólogos e infectólogos concuerdan en que el problema está en la falta de control en los ingresos de aeropuertos, la poca población inoculada con la tercera dosis y el no cumplimiento con las medidas de bioseguridad en establecimientos de educación superior. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos un control a nivel de aeropuertos, en los cuales se exija un hisopado PCR al ingreso. Cuando nosotros hablamos de una tercera dosis en porcentaje no llegamos ni al 30%. Entonces es una preocupación. Y al preguntarle a los especialistas si la positividad de COVID se mantendrá al alza, ellos no descartan esta posibilidad.
Desconocer las medidas cautelares que frenan la posible destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Esa es la única alternativa para quien presentó la denuncia en contra de la titular del Legislativo por incumplimiento de funciones, el social cristiano Esteban Torres. Un legislador no puede estar supeditado al antojo de un juez que vaya paralizando las acciones de la Asamblea. Se tiene que pelear en el Pleno. Cuando uno tiene los votos, los tiene. Y cuando no los tiene, no los tiene. Pero eso de ir a mendigar acciones constitucionales a Carondelet para que Carondelet a su vez disponga al Consejo de la Judicatura que le ayuden con esas medidas es realmente lamentable. El asambleísta independiente John Vinuesa, miembro de la Comisión Multipartidista de Investigación, explica que las medidas cautelares son extemporáneas. Ya no existe una comisión, esa ya expiró el momento en que se entregó el informe. No existe una acción administrativa de devolución de informes. Por lo tanto, no le veo yo que el presidente de la comisión pueda ni siquiera recibir esa devolución de informe. A pesar de ello, Vinuesa presentará una solicitud de revocatoria a las medidas cautelares. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que le corresponde hacer a la presidenta de la Asamblea Nacional? Desde Pachacutic se manifiesta que Guadalupe Llori no puede convocar a la sesión para tratar el informe sobre su destitución y que se tiene que crear otra comisión. Si tiene que integrarse la comisión, que se integre respetando a los partidos políticos, tal como ordena la sentencia o la resolución dictada por el juez competente. Desde la organización política Creo, por otro lado, se convoca a una reunión de jefes de bancada para encontrar una solución política. Tenemos que sentarnos los 5 jefes de bancada y más allá de los problemas de quién está sentado, quién está dirigiendo, quién está haciendo, quién no está haciendo, le demos al país una hoja de ruta clara de cómo vamos a manejar realmente la Asamblea Nacional en el sentido de las responsabilidades que todos tenemos. Por lo pronto, Guadalupe Llori cuenta con el respaldo del presidente de la República, que lo ha hecho público, por lo que la titular del Legislativo ha devuelto el informe que sugiere su destitución. Guadalupe Llori y todos nosotros no necesitamos del apoyo de un gobierno tembleque. Nosotros sí tenemos nuestro propio techo. Se llama el Pachacutic. Ojalá la bancada de Pachacutic fueran 137. Ustedes son apenas 25 legisladores. Nosotros somos 27. Creo que hacemos más si nos sumamos 52 así nos seguimos manejando independientemente. Y un país se construye en unidad, no en división, que es lo que algunos quieren. Para tratar este informe en el Pleno de la Asamblea Nacional, otras posibilidades son plantear un cambio del orden del día de una sesión nueva o la autoconvocatoria, que hasta el momento no cuenta con el respaldo suficiente. Es el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, Marcos Molina, quien junto a representantes de los médicos y enfermeras del Guayas, la mañana de este lunes instaron a la clase médica de todo el país a unirse al pedido de declarar al sistema sanitario en crisis. Nunca se ha vivido una crisis tan severa como la que estamos viviendo, por falta de políticas, por inoperancia, porque dinero sí hay. Y es por eso que señala que pedirá que la ministra de Salud, Jimena Garzón, junto al director de la Seguridad Social, rindan cuentas ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las deficiencias que actualmente afrontan los hospitales a nivel país y que van desde la falta de insumos médicos, reactivos y personal sanitario. ¿Qué está sucediendo, señora ministra? ¿Hasta cuándo, señora ministra? Se votan a los médicos, se sacan, se desvinculan de los hospitales del país. Tiene que decirnos usted eso. Tiene que decirnos el director, el presidente del Seguro Social. ¿Qué está sucediendo en el país? Por su parte, Gina Mendoza, presidente del Colegio de Enfermeros y Enfermeras del Guayas, detalló que en los hospitales de salud pública y de la seguridad social no hay insumos tan básicos como vías para canalizar a pacientes. No tenemos medicamentos, no tenemos jeringuillas, no tenemos esparadrapos y muchas veces tenemos que decirle al familiar, vaya compre. La población no tiene, $4 se las venden afuera de los hospitales. Esa es la realidad.
compañeras que todos los días preguntan cuándo me van a dar mi estabilidad. Ley humanitaria para personal de enfermería no hubo. Molina a su vez señaló que se tiene un informe donde se detalla el origen del déficit que mantiene a la salud pública en crisis. Asimismo, advirtió que de no comparecer Salud junto al director de la Seguridad Social ante el Pleno de la Asamblea Nacional, se iniciará un juicio político por incumplimiento de funciones.